Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 3, su versículo 7 hasta el 11. Durante todos estos días hemos tenido a bien ir desarrollando la serie Sujetos a un sistema de vida superior, y la razón de esta serie de enseñanza es que hay muchas personas que no son prosperadas en el mismo reino de Dios, en la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que no crecen porque son insujetos, porque no están sujetos a la palabra, porque no están sujetos a las normativas escriturales, porque no están sujetos a lo que el Espíritu de Dios le dice a su iglesia. Por eso la importancia de entender en su justa dimensión este tema. Segunda de Corintios capítulo 3, su versículo 7 en adelante. Amén. Y la palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, diga conmigo, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Repítalo conmigo: mucho más glorioso será lo que permanece. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para Dios. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el nuevo pacto es un convenio espiritual. La Biblia lo llama el ministerio del Espíritu. Ahí donde leímos en 2 de Corintios, su capítulo 3, versículo 8, la palabra afirma que ese nuevo pacto también es conocido como el ministerio del Espíritu. Y si nosotros conocemos las estipulaciones y promesas del nuevo pacto, podremos saber lo que Dios ha hecho internamente en nosotros. Y entonces vamos a comenzar a actuar en competencia y autoridad a la cual hemos sido llamados. Eso es de vital importancia que nosotros entendamos, que nosotros sepamos en esta dispensación quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué podemos en su nombre, y en base a eso nosotros movernos en ese mismo espíritu, en esa misma dimensión y conforme al llamado que Dios nos ha hecho en esta dispensación. Amén. Dios en su Hijo nos hizo nuevas criaturas. Y la palabra dice que hizo nuevas todas las cosas. Y nos restauró. El Señor restauró nuestra vida y nuestra condición. Amén. El Señor quitó el señorío del pecado y nos liberó del pecado. Nos liberó de la maldición, porque el pecado trae maldición.
Y la palabra dice que nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. En conformidad a lo que el apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 6, versículo 12. Vamos a leerlo para que usted sepa de dónde el Señor a usted lo sacó. Romanos capítulo 6, versículo 12 hasta el 22. La palabra dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Te das cuenta? Nuestros miembros antes eran instrumentos de iniquidad y nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero ahora en esta dispensación hemos pasado de muerte a vida y nuestros instrumentos ahora son instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya el pecado no nos controla, ya el pecado no nos domina, ya el pecado no es un señor para nosotros, no se enseñorea de nosotros. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pensar eso es absurdo. ¿Acaso como yo estoy en la gracia voy a pecar para que la gracia se exalte, para que la gracia brille, para que la gracia abunde? No, pensar eso no es de sabio. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ya nosotros no estamos sujetos a ese régimen conocido como el pecado. No somos esclavos del pecado, sino que ahora estamos sujetos ¿a qué? Al régimen del Espíritu. Diga conmigo: yo ahora estoy sujeto al régimen del Espíritu. Obedezco la justicia. Y dice el versículo 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Diga: yo soy siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Se lo voy a explicar en un lenguaje llano. Antes, cuando tú estabas allá afuera en el sistema del mundo, sus miembros obedecían a la iniquidad, obedecían al pecado. Usted se complacía con ir a una discoteca, usted se gozaba con ir a un lugar de prostitución, y allí usted se desplayaba, allí usted se deleitaba consumiendo mucho alcohol, se deleitaba adulterando, se deleitaba fornicando. Todo lo que se llama pecado, usted se complacía en ello porque usted era un esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado y nuestros miembros obedecían al pecado. Pero ahora nuestros miembros, diga conmigo, nuestros miembros obedecen ahora a la justicia. Y ya no estamos en una disco moviendo el esqueleto, sino que ahora estamos en el templo, en la casa de Dios, levantando las manos y diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos ahora en la iglesia alabando y glorificando al Padre Celestial. Ahora le servimos a la justicia. Éramos esclavos del pecado, dice el versículo 20,
Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres, dice el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? En otras palabras, tú recuerdas lo que tú hacías en esa vida de ignorancia y de pecado. ¿Cuáles fueron esos frutos? ¿Tú recuerdas cuáles fueron esos frutos? ¿Tú recuerdas cuál era el resultado? El apóstol Pablo nos está explicando esto. Tú recuerdas cómo tú estabas y ahora tú te avergüenzas de eso, porque ya naciste de nuevo. Ahora tú te avergüenzas de eso porque ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice Pablo, el fin de esas cosas era la muerte. Y dice el versículo 22, mas ahora, diga conmigo, ahora, now, diga ahora, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dígale al que está a su lado: antes yo estaba en tinieblas, pero ahora el mismo Dios resplandeció en mi corazón y me hizo hijo de la luz. Ya no estoy andando en el reino de las tinieblas, ya no me complazco con las tinieblas, porque ya fui trasladado. Dígalo conmigo: fui trasladado. Me mudaron de sector, me mudaron de barrio. Antes yo estaba en un lugar oscuro lleno de tinieblas, pero ahora estoy en un lugar de luz. El Señor me iluminó, el Señor resplandeció en mi su rostro. Amén. Amén. La palabra misma dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 3 que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba nuestra vida, desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios: sea la luz. Y trajo Dios la luz a la existencia. De manera que Cristo es la luz. Lo dice Juan capítulo 8 versículo 12. Él es la luz del mundo. Y con esa luz el Señor nos iluminó a nosotros. Con esa gloria conocida como la gloria del Evangelio, el Señor llegó a nosotros por el poder de su Espíritu Santo y nos transformó y nos iluminó y nos cambió. Amén. Esa creación nueva comenzó en nosotros. El día que nacimos de nuevo fuimos iluminados. Nuestros ojos que estaban cerrados y ciegos, el día en que nacimos de nuevo fueron abiertos. Por lo tanto, existe una relación muy estrecha entre la vida en el Espíritu y el nuevo pacto. Grabe eso por ahí, apúntelo, porque si no sabe establecer esa diferencia, entonces no va a entender toda esta serie. Hay 9 enseñanzas anteriores y esta es la enseñanza número 10. Y créame que en esta serie se resume todo lo que es el Evangelio. Todo lo que es el Evangelio del reino de Dios. Por eso quise hablarle en el día de hoy del ministerio del Espíritu, pues es un misterio que se lo voy a descifrar hoy, se lo voy a explicar hoy. Y necesito su mayor atención para que entienda lo que significa andar en esta gracia, andar en este favor,